Buenos días, acá como tal le estamos presentando los anexos del documento. En la carpeta se encuentra el artículo. Bueno, lo primero se investigó sobre un motor trifásico. Eh, bueno, ¿qué podemos decir del motor trifásico? Como son tres fases, entonces nada más necesitamos solo sacar una sola fase del motor trifásico. Entonces en realidad estamos trabajando en monofásico. Bueno, de esta fase, esta fase del circuito, se sacó el circuito equivalente para poder realizar el ejercicio de el primer ejercicio. Entonces, acá como tal nos estaban diciendo en el enunciado que utilizáramos una red de 220 voltios. Entonces se tomaron los 220 voltios, sino que sacándole raíz de 3. ¿Por qué? Porque solo estamos utilizando una fase en vez de las otras tres fases del motor. Lo otro que se realizó, bueno, lo primero que se hizo en el ejercicio fue sacar la velocidad sincrónica y después sacar la velocidad del rotor. Sí, como lo dice mi compañero, pues se coloca sobre raíz de 3 porque pues esto lo pasamos a una sola fase, sí, porque estamos usando la parte monofásica del motor trifásico. Y pues bueno, como también sabemos que la corriente está en alterna, sabemos que todos los inductores bueno, se pasan a impedancias. Entonces lo que hacemos ahí es sacar el circuito equivalente de las impedancias. Eh, Se realizan pues las dos mallas, perdón, del circuito, y pues con eso calculamos la corriente, la potencia y bueno, la potencia de la fuente, la corriente del campo pues del rotor y del estator. Bueno, para la segunda parte del primer punto nos piden pues relativamente los mismos cálculos, nos dice que realicemos los mismos cálculos, pero pues con el quinto armónico. Pues recordando el quinto armónico de señales, pues sería pues 5 por la frecuencia original. Además de eso, pues sabemos que las impedancias cambian, ¿no? Entonces, pues porque sabemos que la fórmula de JWC, o sea, depende de la frecuencia. Entonces, pues volveríamos a calcular todas las potencias y realizaríamos los mismos cálculos. Pues también pues sacando la amplitud por el 10%, que eso también no lo pide el punto. Bueno, acá podemos ver la simulación del primer punto, de como nos pedía sacar el quinto armónico. Como tal es de coger esa misma frecuencia y multiplicarla por el mismo, y ahí también nos pedían que sacáramos el 10%. El 10% de 220 es 22. Acá se puede notar en la simulación que la frecuencia del primero es de 220 y la frecuencia del segundo es 22. Bueno, acá podemos ver la simulación ya corriendo. Se puede ver la amplitud de la onda, del quinto armónico y el 10% de los 220, que era 22. Vale, el segundo punto, que es el punto de diodos, nos dice que investiguemos el circuito rectificador de César, sería un puente de 4 diodos, pues con capacitores con filtro y sin filtro. El diodo que vamos a usar es el 1N4007, que aquí tenemos el datasheet. ¿Qué valores vamos a sacar del datasheet? Pues valores técnicos para la parte de disipación y pues el voltaje, que es el voltaje de la V de ohm, que pues sería en caso el 1.1, que 1.1 voltios, que sería el activador del diodo, el que pues voltaje en el que se activa el diodo. Vale, entonces como fuente nos dan pues una fuente de hogar de 110 voltios en RMS. Pues para eso tenemos la primera gráfica pues que se hizo a mano, pero al final ahí están los anexos a mano, pero pues al final también agregamos la simulación, que es la que tenemos abajo. Nos pide, pues estamos mostrando la corriente de la fuente, entonces su forma sería baja esta. Bueno, pues sabemos que al pasar por el rectificador del puente de los cuatro diodos, pues esto tomando pues la corriente de la fuente de los cuatro diodos, si quieres baja, eh, empezamos a tener esta forma de onda. Pues recordando electrónica análoga, pues eso es lo que hacen los diodos dependiendo pues al diodo, al par de diodos que se activan y pues la corriente que pasa
por el, bueno, esto, ahí tenemos algo, ¿no? Que el filtro capacitivo, sí, el filtro capacitivo, sin filtro capacitivo, lo que tendríamos es que esto se comportaría como una resistencia. Entonces, pues como sabemos que dependiendo el par de diodos que tome, de todas formas siempre va a ser una forma de onda por el lado positivo de la senoidal. Entonces, pues esta es la que tendríamos en gráfica para la corriente del diodo, ¿sí? Bueno, se calculó la potencia de la fuente, que fue en BSP, o sea, voltaje pico a pico, sobre el RL, que nos dio 227 miliamperios. Ya después se cogió el BRLP y la potencia o el voltaje pico a pico para sacar el siguiente, que fue 1.54,4 volts. Vale, luego nos teníamos que calculáramos las pérdidas en el diodo, pues sabemos que cuando el diodo se activa, pues obviamente la pérdida va a ser la señal, pues la senoidal por la parte de abajo. Entonces, pues esta es la siguiente que graficamos. Luego, pues esto tenemos el BRL, que pues ya sería la final. Pues despreciamos en realidad pues las pérdidas, porque pues esto es una cifra muy baja. Entonces, pues la señal de la onda quedaría así, solo con los altos, ¿sí? Pues simplemente es que cuando el diodo se desactiva, pues el voltaje y la corriente va a ser cero. Pero pues es despreciable esos segundos en los que son cero. Bueno, se calcula el RMS. El RMS se calcula por medio de la integral, que es 1 sobre el periodo y por la integral de la función elevada al cuadrado. En un periodo de la onda a veces es cero, por lo que no hay corriente. Bueno, se calcula la corriente de un diodo para tomar, o sea, su mitad, o sea, la parte positiva. Y bueno, se calcula. Acá ya tenemos el RMS, que como lo hablamos. Después, la eficiencia de carga es la potencia por el voltaje de un medio al cuadrado para poder sacar la eficiencia y sacar bien la potencia del RL. Y bueno, y en el siguiente punto se realiza lo mismo, solo que con el filtro. Y se realiza igual los mismos cálculos. Lo único que cambia es, digamos, es en esta parte que el RMS ya disminuye por el filtro, que es el condensador. Digamos, acá se ve en la pérdida del diodo, que no es igual. Y acá en la gráfica aparece ya más recortado por la parte cero. Vale, luego pues calculamos la potencia máxima de la potencia máxima. Entonces, ¿qué haríamos? Tomaríamos pues, las temperaturas directamente del datasheet. Entonces hacemos el cálculo, es sencillo, de la temperatura ambiente, el RJA, el RJL, y pues nos daría una potencia de 0,5 vatios. Vale, y para la potencia del diodo pues simplemente calcularemos corriente por voltaje, y entonces pues tenemos el 1.1, que pues ya sabemos cuál es, y pues la corriente media, que pues la podemos sacar del simulador, o también tenemos los cálculos matemáticos, y pues así calculamos la potencia y pues finalmente el RL. Acá podemos ver la simulación de lo que hablamos de la parte. Entonces acá está el de sin filtro y acá está el de con filtro, que con ello podemos hallar la intensidad, el voltaje, la potencia y todo lo que necesitamos para realizar este ejercicio. Las gráficas las sacamos de otro programa que se llama Orca Capture, que es lo mismo que el Proteus, solo que las gráficas salen un poquito mejor. Digamos, acá yo lo voy a simular y ahí me bota el osciloscopio como tal, y acá no se denota los parámetros ni nada. Entonces en el Orca Capture se ve ya mejor la gráfica, digamos como esta gráfica de acá se ve mejor, y se ven los parámetros señalados. Vale. Pues en el punto 3 nos dice que para el circuito rectificador anterior debe calcular un disipador de acuerdo a las siguientes condiciones.
Entonces esto, pues cogemos los mismos diodos del circuito anterior, miramos el datasheet para obtener ciertos, bueno, los valores. Pues hay valores que tomé que en realidad, pues no sé, pensé que iba a usar, pero no sé, no usamos, perdón. Eh, lo que sí usamos, por ejemplo, es el TJ máximo y la potencia máxima. ¿Cómo calculamos la potencia máxima? Pues tomamos la potencia que nos había dado anterior para cada diodo, que es 0.5 vatios, y pues esto lo multiplicamos por 4 porque son 4 diodos. Bueno, con esa potencia máxima, pues nos dice que la calculemos a un 30%, el valor de la potencia disipar con un valor del 30%. Entonces cogemos el P máximo y pues le sumamos el 30%. Entonces ahí se ve el P igual a P max de 1 más 0.3 y 0.3 el 30%. Entonces nos daría 2.6 vatios. Con eso sí podemos calcular con eso podemos calcular el RJC. Bueno, también cabe rectificar que pues ese circuito general de disipadores lo tomamos del libro referenciado. Y pues bueno, la fuente que se ve ahí de 25 son 25 grados, que es la temperatura ambiente. Vale, nos da 45 grados. Y con eso podemos calcular el RTA. Recordemos que el RTJ, RJC, es el que suponemos. Y ya con eso tendríamos el RTDA. Eso es simplemente pues cambiar los valores en la ecuación. Uno. Vale, entonces, listo. Esto fue una gráfica encontrada en un libro referenciado que sacan esta gráfica respecto al datasheet del diodo utilizado. Pues simplemente lo que nos dice la gráfica nos da la precisión, porque pues esto es el RTDA versus la longitud del disipador. Pues se toma una precisión aproximada de 2. Entonces pues esto se grafica la corriente de la carga del diodo. Eso prácticamente es lo mismo que dice en el segundo punto. Luego pues calculamos el RTDA. Eso pues simplemente es con ecuaciones. Como nos dice la guía en el último punto, ya no se toman 4 diodos, sino se toman 2. Eso lo que quiere decir es que se toma la mitad de la potencia. Bueno, después tomamos las variables que fueron del datasheet de cada uno. Después de tomar esas variables, se reemplazaron en las ecuaciones de acá arriba, de RTJC, la RTA y la RTDA. Sí. Bueno, y se reemplazaron y eso nos dio al final de RTJC 90 grados centígrados sobre watt, RTDA 5,65 centígrados sobre watt, RTDC 0,5 grados centígrados sobre watt. Acá se puede notar la simulación. Se pueden ver las gráficas de pérdida del diodo y la intensidad de la fuente.